Imagina la sombra de la gran pirámide cayendo lenta sobre la arena al filo de la noche, y con ella una pregunta que no se disipa con el viento. ¿Y si los primeros humanos no evolucionaron, sino que fueron diseñados? No lo digo como una verdad que abrazamos con evidencia irrefutable, lo propongo como un eco, como una hipótesis poética que nace del choque entre lo que vemos en piedra y lo que no aparece en los libros. Piensa en la pirámide como si fuera una página escrita en piedra, pero sin margen donde anotar el nombre del autor. Piensa en el encaje perfecto de sus bloques, en el brillo seco del granito y en las líneas que desde el desierto apuntan al cielo como si alguien hubiera clavado un compás en la tierra. Esa perfección temprana, ese salto técnico que parece llegar antes que una larga escuela de ensayo y error, es el agujero por donde entra la curiosidad. La paradoja que nos asalta es simple y paciente. Esperaríamos que las sociedades humanas mejoraran en sus técnicas con el tiempo, que la complejidad arquitectónica fuera la culminación de siglos de errores y correcciones. Pero a veces la arqueología nos muestra la inversión de esa lógica. Las estructuras más avanzadas aparecen temprano, en una fase que debería, por sentido común, ser todavía experimental. La gran pirámide de Khufu se yergue como una afirmación enfática de esa anomalía. Su geometría, su orientación y la calidad de ciertos materiales empleados dejan la impresión de alguien que sabía exactamente lo que hacía, antes de que el arte de construir alcanzara su madurez aparente. No es solo la escala lo que impresiona, sino la precisión, bloques que encajan con una tolerancia que hace dudar de la idea de millones de intentos fallidos que de repente produjeron perfección. La precisión no deja huellas de ensayo, es una sentencia íntima. Cuando algo parece no haber pasado por la curva de aprendizaje que esperaríamos, nos obliga a preguntarnos por el proceso que lo generó. ¿Hubo en alguno de esos amaneceres remotos maestros cuyos nombres no registró la historia? ¿Se transmitió una técnica que después se perdió, como se pierden los cantos de una tribu cuando la lengua muere? ¿O, en el borde del pensamiento especulativo, fue la habilidad algo que se imprimió en los cuerpos y las costumbres en un acto más deliberado? No afirmo ninguna respuesta. Digo que la roca, bajo la luna, sugiere preguntas que resuenan como campanas apagadas. Cuando uno se acerca a los trabajos en diorita y granito, esas rocas que no se dejan amoldar sin paciencia y herramientas de cierta categoría, encuentra signos que complican la narrativa de una evolución técnica lenta y acumulativa. Instrumentos rudimentarios deberían dejar marcas, remiendo sobre remiendo, prueba de que la perfección es hija de la repetición. En cambio, hallamos superficies que parecen haber sido terminadas con criterios que indican un conocimiento avanzado de pulido y unión. Algunos sarcófagos, algunos pasadizos, ciertas cámaras internas presentan soluciones tan medidas que casi parecen cifradas. Si alguien, hace milenios, ideó una técnica de unión como la que se advierte en ciertos bloques, ¿quién fue y por qué no dejó el manual? Heródoto, en su vagar por los relatos de Egipto, y más tarde traductores modernos como Champollion, con su decodificación de los jeroglíficos, dieron voz a épocas que, de otro modo, estarían mudas. Sin embargo, incluso con esos esfuerzos, hay un silencio mayor que persiste. Los escribas registraron impuestos, cosechas, linajes y batallas. Como sociedad, dejaron una paciencia por la administración que llega a nuestros días en papiros y en tablillas. Pero en las zonas donde esperaríamos detalles técnicos, manuales de canteros o trazas de escuelas de aprendizaje, el registro convencional se vuelve tenue. No es que no exista alguna mención a grandes obras, es que rara vez encontramos instrucciones, planos o lecciones que expliquen cómo se lograron ciertos prodigios. Donde debería haber un árido conjunto de recetas constructoras, a menudo hay custodias, restauraciones y elogios, palabras que preservan la memoria de la obra, no su técnica. Los textos que hablan de restauración merecen una pausa. En muchas inscripciones se celebra a quienes repararon o custodiaron las estructuras, no a quienes inventaron sus secretos. Esa tendencia sugiere que, en algún momento, el conocimiento práctico se convirtió en tesoro a proteger, en lugar de saber compartido como el pan cotidiano. Los custodios parecen heredarlos más que crearlos,
Y en esa herencia hay algo que resulta inquietante y hermoso, la implicación de un pasado aún más remoto, del cual han quedado solo fragmentos cuidadosamente guardados. No digo con esto que la autoría fuera anónima por negligencia. Podría ser que la técnica estuviera envuelta en rituales, en guardias sagradas cuya divulgación estaba restringida. O quizás se perdió por accidente, por rupturas sociales, por cataclismos de los que la piedra solo conserva líneas borrosas. La tierra también recuerda de un modo que los libros no pueden imitar. En las cercanías de ciertos monumentos, la estratigrafía, las capas sucesivas que los geólogos leen como anillos de un árbol, sugiere movimientos y erosiones que no encajan del todo con una cronología simple. Algunos investigadores modernos han observado patrones de desgaste y perfiles de arena que parecen pertenecer a episodios climáticos distintos a los que las narrativas históricas convencionales enumeran con confianza. Robert Schoch, por ejemplo, ha señalado que la presencia de erosión por lluvia en ciertos recintos pareciera remitir a épocas en las que el clima regional era más húmedo de lo que esperaríamos en una cronología establecida. Eso no transforma la evidencia en certeza de un diseño humano. Trae a escena la posibilidad de etapas humanas y ambientales que se superponen de maneras complejas, y nos obliga a leer la piedra como si fuera un texto con palabras borroneadas por el tiempo. La memoria del suelo funciona como un archivo no escrito, capas que sellan momentos, canales que hablan de antiguas corrientes, depósitos que contienen fragmentos de vidas. Si excavásemos con la paciencia de un relojero, la tierra nos devolvería estratos de historias, usos anteriores, demoliciones, reconfiguraciones. En varios sitios arqueológicos se han encontrado estructuras que apuntan a ocupaciones previas a las fases monumentales que dominan el imaginario. A veces, bajo una tumba imponente, la tierra conserva cimientos de construcciones que ya no aparecen en la narrativa oficial. Otras veces, la erosión del terreno apunta a preparaciones del sitio que no coinciden con la técnica visible en la superficie. Es como si la obra final hubiera sido ensamblada sobre un proyecto anterior, cuyo diseño fue modificado, reutilizado o simplemente dejado en ruinas. La idea de capas y reutilizaciones es crucial. La civilización no siempre progresa con una línea recta. A menudo es palimpsesto, sobreescritura. Los maestros desempolvan cimientos antiguos, recortan bloques, alteran ángulos ya hechos por manos extrañas. Eso puede explicar parte de la paradoja de sofisticación temprana. Mucho de lo que percibimos como salto técnico podría ser en realidad una reapropiación de una técnica previa. Pero incluso en ese caso permanece la pregunta sobre el origen de la técnica original. Si la piedra fue trabajada con métodos que luego se perdieron, ¿cómo se origina algo tan afinado en una era temprana? ¿Quiénes fueron los primeros artesanos de esa habilidad y por qué su saber se fragmentó hasta casi desaparecer? Hay otro matiz que no podemos obviar. Las inscripciones que sí existen tienden a hablar de custodia y reverencia. Las sociedades posteriores dejaron testimonio sobre la restauración de lo ya edificado, sobre ofrendas y ceremonias, mucho más que manuales técnicos. Ramsés II, Thutmose IV y otros faraones registraron actos de piedad y orden público, pero no encontramos páginas donde un maestro cantero narre sus fórmulas de pulido o el simple procedimiento para cincelar el granito sin agrietarlo. Es posible que esas instrucciones fueran consideradas demasiado valiosas para ser escritas abiertamente, o que se transmitieran en ámbitos restringidos, orales y rituales. También es posible que la pérdida se deba a la fragilidad del soporte. El conocimiento se escribió en materiales que la humedad o el tiempo consumieron. O en una línea más especulativa, una hipótesis que ofrezco con suavidad, que el conocimiento no fue solo enseñado, sino incorporado de una manera diferente, como si ciertos cuerpos y ciertas prácticas hubiesen sido moldeados para contener técnica. Si las piedras son memoria, entonces los cuerpos humanos podrían, metafóricamente, ser recipientes diseñados para recordar. Imaginar que los primeros humanos fueron diseñados es, en este contexto, jugar con la idea de que la transmisión de conocimiento no fue exclusivamente cultural, sino, en parte, programática. No hablo de una programación en el sentido de un manual biológico definitivo y cerrado. Hablo de predisposiciones, de ritmos y costumbres improntadas tan profundamente que la práctica aparece como instintiva. Si una tradición anterior supo codificar técnicas en rituales cotidianos, en posturas, en música, en el ritmo de golpeos de herramientas, entonces la técnica podría perseverar sin estar escrita.
Esa es una manera de entender cómo una sociedad podría acceder de pronto a un dominio técnico sin dejar largas crónicas de experimentación, porque el experimento no se contó como historia, sino que se transmitió como hábito. 3 escenarios entonces se abren en mi mente como puertas a otras salas del mismo palacio de piedra. El primero es el de una tradición ancestral compleja que, por motivos que no comprendemos del todo, dejó fragmentos de su saber en monumentos que actuaron como libros de piedra. Esa tradición habría practicado una pedagogía cerrada, ritualizada, y las piezas técnicas que admiramos hoy serían la culminación de un colegio de oficios estrechos y bien guardados. El segundo escenario es el de una intervención cultural profunda, no tanto una codificación en los cuerpos, sino la introducción deliberada de prácticas y herramientas que aceleraron la habilidad técnica en momentos concretos. Eso implicaría intercambios, migraciones o contactos con comunidades que traían consigo repertorios sofisticados. El tercero es más audaz, y lo repito, demasiado hipotético para tomarse como hecho, la idea de ingeniería biológica o diseño intencional en un sentido literal, donde ciertos rasgos humanos o predisposiciones fueron moldeados para cumplir papeles concretos en la transmisión y conservación del saber. Cualquiera de estos escenarios cambia la manera en que pensamos la herencia, deja de ser mera línea de descendencia para convertirse en proyecto, en encargo. Si te estoy hablando con voz más baja ahora, es porque estas hipótesis tienen un lado que acaricia lo sagrado y otro que asusta, la posibilidad de ser custodios de algo que no comprendemos totalmente. Si fuimos, de alguna forma, diseñados para recordar, entonces cada gesto, la manera de asir una herramienta, el ritmo de una canción, el modo de mirar las estrellas, podría ser una contraseña para abrir técnicas que hoy nos parecen milagrosas. Esa idea modifica la responsabilidad. Ser heredero no es solo recibir, es cuidar y quizá obedecer. Nos coloca frente a la pregunta ética de cómo manejar un legado que llega sin explicación completa. ¿Protegemos el secreto? ¿Lo divulgamos? ¿Lo reinterpretamos? Pero volvamos un momento al lugar donde la evidencia toca la razón, la roca, los sedimentos, las inscripciones y el silencio de los manuales. Es en ese cruce donde la hipótesis de diseño encuentra su textura narrativa. No la afirmo como verdad, sino como recurso para imaginar riesgos y bondades de nuestro pasado. Si la perfección pretendía durar, si los constructores primaron la permanencia por encima de la transparencia, entonces podrían haber construido no solo sepulcros y templos, sino también mecanismos de transmisión que funcionaban en el tiempo, escondidos a simple vista. La piedra que no solo soporta, sino que instruye. La tumba que no solo alberga, sino que enseña. La cámara que no es tanto un santuario como un manual codificado en forma de espacio. Miniganchos. La precisión no deja huellas de ensayo. Los escribas registraron todo menos lo que más importa. La tierra recuerda lluvias que no están en los libros. Estas frases vuelven como latidos que marcan el paso. Cada una invita a seguir cavando, a mirar con linterna en mano hacia los bordes oscuros del conocimiento. Porque la arqueología, en su forma más pura, es una conversación con el silencio. Nos ofrece restos y nos reta a llenar los vacíos sin renunciar a la prudencia. No es raro sentir en esa conversación una mezcla de humildad y vértigo. Humildad porque la historia escrita en piedra excede a nuestras explicaciones. Vértigo porque las posibilidades que emergen de estos huecos remueven los cimientos de nuestras certezas. Es aquí, después de haber llamado la atención sobre la anomalía material y el silencio de los registros, donde te invito a una pequeña cortesía. Si esta noche estas palabras encuentran eco, si te interesa seguir desgranando hipótesis como estas mientras te sumerges en el reposo, deja en los comentarios de dónde nos escuchas. Es una invitación sencilla para sostener la conversación, para saber con quiénes compartimos el asombro. Un gesto pequeño que no rompe la noche, que no exige nada, salvo un saludo desde tu rincón del mundo. Sigamos teniendo presente la imagen de la piedra como memoria. El suelo debajo de los monumentos no solo sostiene, cuenta. En algunos sitios, cuando los arqueólogos penetran más allá de los cimientos visibles, encuentran cavidades, rellenos y marcas que parecen pertenecer a ocupaciones anteriores, quizá a estructuras que se reinventaron varias veces. Esos hallazgos sugieren que la monumentalidad que hoy admiramos no surge de la nada. Es el punto visible de un complejo palimpsesto de usos y significados. La presencia de cámaras subterráneas regulares en algunos emplazamientos podría indicar prácticas recurrentes, quizá lugares de almacenamiento de conocimiento,
depósitos rituales o tal vez simples espacios de servicio. El hecho es que el subsuelo funciona como un archivo silencioso, que cuando se descifra con cautela, revela apuestas de los que vinieron antes. Aparece entonces una imagen poderosa. Alguien, en una época indefinida, tomó la decisión de codificar algo en la piedra y en el terreno, como quien escribe una nota para generaciones futuras. Esa nota puede ser técnica, simbólica o ambas cosas a la vez. Podría ser un sistema de medidas, un compendio de pasos que, si uno los lee con la sensibilidad adecuada, ofrecen la llave para reproducir procedimientos hoy perdidos. O podría ser una suerte de poesía práctica, mensajes envueltos en arquitectura destinados a ser leídos no con los ojos, sino con el cuerpo que labra y el oído que golpea. En cualquier caso, la intervención es deliberada. Quien prepara el terreno lo hace con la intención de dejar huella duradera. Recordemos, con precaución, los nombres que la tradición ha preservado. Djoser, cuya mastaba piramidal anticipa desarrollos posteriores. Khufu y Khafra, cuyas obras dominan el paisaje que nos reconecta con la antigüedad. Tutmose IV y Ramsés II, cuyo registro histórico sirve a menudo más para la crónica política que para la técnica. Al nombrarlos, no les atribuyo responsabilidades que los textos no sostienen. Los menciono porque su presencia en la historia nos ayuda a situar el asombro. Cuando la voz de los reyes silencia el procedimiento y exalta la piedad, algo en la transmisión se rompe o se transforma. Y cuando los geólogos como Schock levantan la vista y señalan erosiones que parecen pertenecer a climas distintos, nos recuerdan que la historia humana está entrelazada con la historia del clima, que el medio ambiente escribe y borra con igual indiferencia. Hasta aquí hemos andado por el filo entre la evidencia y la conjetura, sosteniendo siempre la palabra posible como un timón que evita crecidas de certeza. Ahora, quizá, el último paso antes de internarnos en los escenarios hipotéticos es reconocer el peso emocional de esta posibilidad. Pensar que fuimos diseñados para recordar o para custodiar conocimiento no es una curiosidad académica. Es una idea que toca la identidad. Abre preguntas sobre autoría. ¿Somos autores de nuestra historia o herederos de un encargo? Y sobre memoria, ¿qué tan hondo puede ser el lazo entre técnica y costumbre, entre piedra y gesto? En la continuidad de esta noche hay puertas que se abren aún por cruzar, explorar cómo funcionarían esos procesos de diseño cultural o biológico, detallar las implicaciones éticas y sociales de descubrir un legado que no entendemos. Y sobre todo, imaginar qué nos pediría recordar aquel que dejó la piedra. Por ahora, la arena sigue moviéndose. La sombra de la pirámide se alarga un poco más bajo las estrellas, y la pregunta del título flota en el aire templado. ¿Y si los primeros humanos no evolucionaron, sino que fueron diseñados? Es una pregunta que nos empuja a mirar no solo los monumentos, sino también el modo en que sostenemos y transmitimos lo que sabemos. Y al mismo tiempo nos obliga a tomar la precaución de no convertir una hipótesis narrativa en dogma. La noche se espesa, y en la penumbra, los bloques antiguos parecen exhalar historias que no quieren ser forzadas. Acompañado por ese susurro pétreo, me detengo en la antesala de otras exploraciones. Detallaré 3 mini escenarios con sus consecuencias. Escucharé voces de custodios antiguos que podrían haber protegido técnicas, y me adentraré en la dimensión personal de ser portador de un legado que excede la comprensión. Pero antes de cruzar esa puerta, me quedaré aquí, junto al borde del misterio, dejando que la imagen de la piedra que recuerda y del cielo que gira entren en tus pensamientos como las olas que van y vienen en la orilla de un sueño. Cruza la umbral de la noche conmigo y abre, una a una, las 3 puertas que prometí. No las voy a empujar con certezas, las voy a entreabrir con preguntas y con imágenes, porque es en la iluminación parcial donde mejor se puede soñar sin convertir la visión en dogma. Cada puerta es un escenario posible, una manera distinta de entender por qué lo sofisticado a veces aparece temprano, como si alguien hubiese guardado la lección en un cofre enterrado por la arena. El primer escenario es el de la tradición ancestral compleja. Imagina una comunidad, no una sola familia, sino una red de talleres,
templos y casas de aprendizaje, que durante generaciones perfeccionó un oficio hasta convertirlo en ritual. No es una mera escuela técnica, es un modo de vida. Allí la técnica se canta, se baila y se repite en gestos que los más jóvenes aprenden desde el arrullo. El novato no lee un manual, porque no hay manual. Aprende las proporciones con sus manos, las tensiones del cincel con la palma, la ruta del corte con la respiración de su cuerpo. Las mediciones se transmiten en poesía. Los compases de una canción señalan ángulos. Un cierto patrón de golpes en la piedra equivale a un sistema de unidades. Las marcas que hoy nos asombran en un bloque pulido podrían ser entonces notas de una partitura que finales del mundo dejaron sin orquesta. En ese escenario, los monumentos no son solo obras, son libros que no están escritos con tinta, sino con práctica. Un templo contiene, en su orientación, instrucciones sobre cosmología y sobre técnica. Una cámara interna, en sus proporciones, enseña una manera de sostener una losa. Cuando la sociedad sufre un quiebre, guerra, hambruna, éxodo, los talleres se disgregan. Algunos maestros mueren sin haber transmitido la totalidad de su saber. Otros emigran, llevando fragmentos que se mezclan con prácticas locales. Con el tiempo, la estructura de la pedagogía se deshilacha. Quedan monumentos como testimonios de una perfección que alguna vez existió en la vida cotidiana, pero la forma misma de enseñarla se disuelve. Es entonces cuando observamos la paradoja, la perfección temprana sobre un fondo de posteriores rarezas técnicas. No hubo un salto súbito sin causa, hubo una tradición cerrada que se abrió y los bordes se perdieron en la dispersión. Este primer escenario tiene consecuencias humanas sencillas y profundas. Si la técnica fue ritual y cerrada, entonces su pérdida no es un misterio sobrenatural, es la historia de la fragilidad de las comunidades y de la institucionalidad de la enseñanza. También plantea una responsabilidad nostálgica. Recuperar el saber no significa solamente replicar procedimientos, sino rehacer las prácticas sociales que lo sostenían. Intentar reconstruir la técnica a partir de un conjunto de piedras es posible, pero reconstruir la red que hacía esas piedras significativas es otra cosa. Y aquí entra el asombro. Algunos lugares parecen haber funcionado como escuelas monumentales, espacios donde la arquitectura misma educaba. Si una tradición así existió, quizá no diseñó humanos de forma literal, los moldeó socialmente. Creó aptitudes que parecían innatas porque fueron cultivadas desde la cuna. El segundo escenario es el de la intervención cultural profunda. Piensa en contactos y en circulación de objetos, personas e ideas. Un intercambio sostenido entre comunidades puede introducir repertorios técnicos que, en ciertos contextos, producen saltos acelerados de habilidad. No hace falta imaginar una sola gran migración. Bastan redes de comerciantes, artesanos itinerantes y matrimonios entre clanes. Un patrón de diseño aparece en varios lugares porque alguien llevó la idea y la practicó en nuevas manos. Esa intervención puede tener la forma de un maestro foráneo que se instala en una ciudad o la de un grupo que transporta herramientas y métodos al cruzar una región. En la arqueología se ven a veces trazas de estas conversaciones, estilos que viajan, materias primas que cruzan mares, técnicas que surgen súbitas en un registro local. Nada de esto exige un origen misterioso en el sentido fantástico, basta con imaginar la eficacia del intercambio humano. Pero hay algo más. La intervención cultural no solo facilita la transferencia de habilidades, también reorganiza la intención. Un saber que se traslada puede ser adaptado, ritualizado y convertido en símbolo de poder. Los gobernantes que quieren legitimar su autoridad adoptan y magnifican técnicas foráneas hasta hacerlas propias. Así, la perfección aparece temprana porque alguien la trajo cuando las condiciones políticas favorecían su despliegue. Mano de obra disciplinada, recursos concentrados, voluntad monumental. La técnica se expande rápidamente en un entorno que la protege y la reproduce. Con el tiempo, si las condiciones cambian, esa técnica se fragmenta. La herencia no se pierde por arte de magia. La estructura social que la sostenía se transforma y deja vestigios. Este segundo escenario recuerda que la historia técnica es también historia de redes y conveniencias. Si la perfección aparece a la vista y luego mengua, quizá no sea porque existió un diseño biológico de humanos, sino porque la geografía política un día facilitó la concentración de saberes. Hay belleza y tragedia en esa explicación. Belleza porque subraya la potencia del encuentro humano. Tragedia porque el contacto es frágil, dependiente de circunstancias que no siempre se repiten.
En este relato, la piedra es memoria de alianzas y de movimientos, no de un plan genético. La pregunta, no obstante, persiste. ¿Qué pasa cuando la memoria de los intercambios queda plasmada en monumentos mucho más duraderos que las instituciones que los produjeron? Así llegamos al tercer escenario, el más audaz, y por eso mismo el que conviene abordar con cautela. Supongamos, solamente como hipótesis narrativa, que en alguna época indefinida hubo intervenciones que afectaron la biología o las predisposiciones humanas de manera deliberada. No hablo de un esquema de ciencia moderna, no traigo fechas ni biotecnología concreta, sino de la idea de que ciertos rasgos comportamentales pudieron ser favorecidos intencionalmente por un conjunto de prácticas que, a largo plazo, modelaron cuerpos y costumbres. Piensa en crisol sociocultural, dietas específicas, regímenes de trabajo, rituales de ejercicio, prácticas de sueño, cantos que refuerzan memoria muscular. Si estos hábitos se aplican durante generaciones, es imaginable que modifiquen la población en la dirección deseada, no por ingeniería molecular directa, sino por selección cultural. Es una forma de diseño que opera a través de la cultura y la repetición, y que, en su acumulación, puede acercarse a lo que algunas mentes modernas llamarían predisposición. En este planteo extremo, la línea entre cultural y biológico se difumina. Los cuerpos responden a prácticas sostenidas. Una sociedad que entrena sistemáticamente a su gente en habilidades específicas produce con el tiempo individuos más aptos para esas tareas. No es un diseño instantáneo, es un proceso largo que, sin registro escrito, podría parecer a la distancia como si ciertas aptitudes hubieran emergido de forma casi espontánea. Si aceptamos esto solo como una posibilidad en la paleta narrativa, se abre una reflexión inquietante. La herencia humana podría ser en parte un legado de prácticas que moldearon no solo el saber, sino la corporalidad. No afirmo que esto ocurriera aquí o allá. Sugiero que pensar de ese modo ayuda a enlazar las piezas que vemos en piedra con los cuerpos que las levantaron. Cada uno de estos escenarios tiene su propia lógica interna y sus propias huellas visibles. La tradición cerrada dejaría pistas en la repetición de gestos, en la uniformidad de los trazados. La intervención cultural dejaría signos de mezcla en materiales y estilos. La selección por práctica dejaría rastros en patrones de enterramiento, en salud dental o en indicios que, en su conjunto, sugieren adaptaciones sociales. Ninguno de ellos exige una explicación sobrenatural. Todos, en cambio, ponen de relieve la complejidad de las formas en que la humanidad transmite el saber. Después de abrir estas puertas, hay que descender a los corredores donde los custodios trabajaron. No quiero inventar nombres de personajes históricos distintos a los que ya conocemos. Prefiero imaginar un par de figuras anónimas que encarnen el vínculo entre la técnica y la responsabilidad. Visualiza a la maestra de taller. La conoces por la manera en que endereza el brazo del aprendiz y por la canción que entona cuando marca un compás en la piedra. En su taller se repiten ritos que parecen simples ejercicios, pero son en realidad mecanismos de transmisión. Ella no escribe su método, lo canta cada mañana al encender una lumbre. Su oficio es custodio y pedagogo. Ahora visualiza al escriba del templo. No es cantero, pero guarda los rituales pertinentes, las fechas de restauración, los nombres de los que ofrecieron tributo. Sus textos hablan de devoción y de orden, no de recetas de cincel. Ambos, a la maestra y al escriba, colaboran en una red que hace posible la obra monumental. Cuando esa red se rompe, desaparece más que técnica, desaparece un modo de entender el mundo. Los custodios, en muchos casos, parecen haber preferido el secreto. Las inscripciones hablan de guardianes y restauradores, la transmisión figura como algo digno de protección. ¿Por qué proteger un saber? Por varias razones, por prestigio, por supervivencia económica, por el carácter sagrado atribuido a ciertos procedimientos. Proteger pudo equivaler a preservar, también pudo significar fabricar exclusividad. La ambivalencia humana es así. Custodiar puede ser acto de amor al patrimonio y a la vez mecanismo de poder. Cuando miramos las piedras y nos preguntamos quién enseñó la técnica, estamos tanteando esta madeja. Quizá hubo quien la ocultó por temor a que su divulgación fuera profanación, o quizá hubo quien, sencillamente, percibió en ese saber una línea de vida que debía ser administrada con extremo cuidado. Entender a los custodios requiere además imaginar su vulnerabilidad. Son humanos sujetos a enfermedades, a cambios políticos y a caprichos climáticos. Un incendio, una invasión, una pandemia, cualquiera de esos eventos puede dispersar una comunidad de guardadores. Los documentos pueden quemarse, las canciones pueden dejar de cantarse.
La arqueología nos devuelve a veces rastros de rituales restaurativos, inscripciones que dicen «restauró tal rey», sin detallar la técnica. Ese silencio no es neutral, es testimonio de una historia incompleta. Donde hay restauración, hay memoria de pérdida. Y la pérdida se lee también en los cimientos, capas de relleno, reintegraciones, reutilizaciones. La piedra que recuperamos hoy es, con frecuencia, la cubierta de un archivo que sufrió recortes. Avanzar desde la contemplación de escenarios hacia las consecuencias culturales y emocionales que mencioné antes exige honestidad con la incertidumbre. Si imaginariamente fuimos diseñados o modelados culturalmente, o convertidos en herederos de una tradición cerrada, ¿qué implica eso para nuestra imagen de humanidad? La primera emoción que acompaña a muchos es la humildad, la sensación de no ser la cumbre improvisada de un proceso inevitable, sino la continuidad de un encargo. Esa humildad puede generar reverencia, entenderse como custodios. También puede generar inquietud o resistencia. La idea de ser diseñados, incluso en el sentido cultural, hiere la fantasía de autonomía. ¿Somos autores de nuestras obras o ejecutores de una voluntad que nos precede? La responsabilidad que surge de esa visión es doble. Por un lado, aparece la invitación al cuidado. Si algo fue fabricado o guardado para durar, nuestra tarea podría ser proteger y comprender. Por otro lado, surge la libertad creativa. Ser heredero no implica ser prisionero. Podemos reinterpretar, adaptar y devolver. La imagen que más me gusta es la de un faro transmitido. No siempre se conserva la misma lámpara, pero la función de alumbrar se mantiene. Si la antigüedad nos legó modelos asombrosos, nuestra tarea, si acaso tenemos una, es leerlos con respeto y traducirlos en prácticas contemporáneas que respondan a nuestras urgencias éticas. Hay también una dimensión personal que merece ser narrada en un tono más íntimo. Imagina solo por un instante a alguien que encuentra entre las piedras una marca reconocible, un patrón de golpe que su abuela le enseñó a bailar, una medida que le evoca un juego infantil. Para esa persona, la respuesta no llega de los libros, sino del cuerpo. La memoria corporal abre una ventana distinta, una clave que no está en las palabras, sino en la repetición. Si alguna forma de diseño existió, es muy probable que haya pasado por estos canales: canciones, juegos, movimientos. Y esa es una forma profunda de herencia, quizá más fuerte que cualquier texto, la técnica que se aprende hasta el hueso. También debemos contemplar las implicaciones sociales de descubrir una posibilidad de diseño. En la sociedad contemporánea, encontrar pruebas de tradiciones cerradas o de intervenciones culturales podría provocar diversas reacciones, desde renovados estudios académicos hasta reinterpretaciones identitarias, pasando por movimientos que reclamen custodia sobre el patrimonio. Por eso es indispensable acercarse con prudencia. La curiosidad intelectual no debe convertirse en herramienta de apropiación. Si la piedra habla, también nos recuerda por quién fue hecha y en qué contexto. Recuperar técnicas es un ejercicio de diálogo con el pasado, no una licencia para reescribirlo según nuestros deseos. A estas alturas, la razón pide que volvamos a recordar los límites de nuestra especulación. Las 3 puertas abiertas son mapas, no destinos. Sirven para imaginar cómo se combina el talento humano con la transmisión social, cómo la geografía y la política reconfiguran saberes, y cómo la repetición cultural puede, con el tiempo, parecer casi biológica. Mantener la palabra posible no es pusilánime, es honesto. Nos protege del exceso de asombro que convierte una hipótesis en dogma. La piedra, después de todo, no habla con lenguaje humano, nos ofrece fragmentos que debemos ensamblar con cuidado. Antes de cerrar el relato, déjame quedarme un momento más en la imagen que prometí desde el inicio: la piedra como memoria y el cielo que gira. Visualiza una cámara interior. Su geometría te da una lección sobre proporciones que, si la entiendes, te permite reproducir algo del oficio. No es un manual, es una invitación a tocar. La mano del artesano, al rozar la piedra, lee sus dimensiones como si fueran letras. Las estrellas arriba marcan ciclos,
Los ríos marcan márgenes y la arena guarda la huella de lluvias que la historia escrita olvidó. Todo ello, reunido, compone una historia demasiado rica para reducirla a una sola respuesta. Entonces, ¿qué nos pediría recordar quien, si acaso, dejó esa herencia? Quizá nos encomendaría la atención, atender a la continuidad más que al triunfo momentáneo. Quizá pediría humildad, reconocer que lo que somos es a la vez obra y obra heredada. Quizá, y esta es la imagen que unifica la noche, pediría cuidado, que tratemos la técnica, la memoria y la piedra con la ternura con que se maneja algo frágil y valioso. No porque la historia nos obligue, sino porque el asombro merece custodios. Dejo que la idea se asiente en la penumbra. Las pirámides, desde la distancia, se convierten en lámparas que alumbran nuestra duda más que nuestras certezas. No transformemos la hipótesis en dogma. Manténla como vela que permite ver la figura del pasado sin pretender encenderle una corona nueva. Si la noche te ha dejado inquieto en modo amable, si estas imágenes han tocado alguna fibra, recuerda que no es necesario tener respuestas para acompañar la pregunta. A veces la mayor expresión de respeto al misterio es quedarse en silencio, sosteniendo la incógnita como quien cuida un objeto frágil. La arena sigue moviéndose con su paciencia rutinaria. Si miras hacia arriba, las estrellas parecen describir el mismo mapa que una vez guiara a los constructores, no por determinismo celestial, sino porque la noche ofrece continuidad. La labor de leer la piedra, de recuperar técnicas o de imaginar diseñadores humanos, sea en sentido cultural o en su versión más especulativa, en sentido biocultural, reclama algo más que erudición, pide compasión intelectual. Compasión para reconocer que la historia está hecha de pérdidas, de legados inconclusos y de manos que, sin saber, nos legaron una parte de su canto. Y ahora, antes de cerrar la noche, te dejo con la última imagen, la mano que descansa sobre un bloque templado por 1000 soles, la palma trazando líneas. Esa mano, en algún rincón del pasado, detuvo su trabajo para mirar el cielo y quizá preguntarse cosas parecidas a las nuestras. Si fuimos diseñados para recordar, ¿qué nos pidieron recordar? Quizá algo sencillo, el cuidado del mundo, el uso honesto de las herramientas, la transmisión paciente del saber. Quizá nos pidieron solo una cosa, que no dejáramos que la lección se deshilachase sin intentar recomponerla. Si esta noche estas palabras encontraron eco y quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y comparte con alguien que disfrute del misterio en voz baja. Y si te apetece, cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas esta historia. Es un modo pequeño y atento de seguir conversando bajo la misma luna. Descansa ahora. Deja que las piedras y las estrellas sigan murmurando, no con la urgencia de quien exige, sino con la paciencia de quien recuerda. Buenas noches.